Mi gente, nuevamente estamos con nuestra compañera activista académica, la compañera Juanita Díaz Coto, quien nos va a estar preparando diferentes segmentos sobre todo el andamiaje legal que hoy día pues se dan en las cortes. Primeramente, Juanita, queremos saber ¿cómo surgió esto de la guerra contra las drogas? Bueno, para poder entender la guerra de las drogas en el 2017, en verdad que a tomar una visión histórica de esta lucha. Y esa visión histórica empieza en los 50, en 1950, en los 1960 en los Estados Unidos. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Bueno, durante los 1950 empezaron los musulmanes en las prisiones de los Estados Unidos a demandar sus derechos para practicar su religión. Eso es el primer punto. Y ellos, como no dejan practicar su religión, empiezan a demandar a las prisiones con una serie de casos políticos. En verdad que cuando hablamos del movimiento afroamericano por los derechos civiles, parte de ese movimiento también surgió no solamente afuera, pero dentro, en las cárceles. Y la gente piensa que esa lucha en contra de los musulmanes, ese discrimen empezó hoy día, y no, eso tiene una larga historia en los Estados Unidos. Pero no eran solamente los afroamericanos dentro de las cárceles que estaban demandando sus derechos, eran también los afroamericanos en las comunidades afuera. Eran ya que empiezan los 60, los 70, los puertorriqueños, los chicanos y las chicanas, las mujeres dentro del movimiento feminista. Hubo toda una lucha en contra de la guerra de Vietnam, así que se desarrolla un movimiento antimilitarista controlado más o menos por los anglosajones, aunque había muchos afroamericanos, indioamericanos, latinoamericanos opuestos a esa guerra. También empiezan las luchas por los derechos civiles de las lesbianas y gays y la lucha de las personas que recibían bienestar público, el Welfare Rights Movement, que muchos de ellos se apoderaron del centro de welfare. Estaban también los derechos anticolonialistas, o sea, no solamente de los puertorriqueños, porque se piensa, cuando uno habla de colonia, siempre se piensa en Puerto Rico, pero se olvida que en los 50 y los 60 las colonias africanas estaban luchando por su deseo a la independencia, que finalmente lo lograron. Entonces están todos estos grupos demandando sus derechos y protestando en las calles, y algunos de los movimientos también utilizaron otras tácticas, desobediencia civil. Algunos pusieron bombas en algunos sitios públicos, en los bancos, en centros de los militares. O sea, eso pasó entre la gente antimilitarista y anticolonialista aquí en los Estados Unidos, pero también en otros países. O sea que se da una circunstancia en los Estados Unidos, los 50, especialmente empezaron los 60 y los 70, donde hay muchos sectores criticando al gobierno de Estados Unidos, como los estamos viviendo en este momento. En este momento histórico es muy similar, en el 2017 es muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos en los 60 y los 70. En otras palabras, Juanita, en realidad la guerra contra las drogas fue entonces un camuflaje o un pretexto para desarrollar una guerra contra el pueblo, contra los movimientos que nuevamente se iban formando en ese tiempo, ¿cree usted? Dentro de algunos de esos sectores, lo que pasa es que el gobierno está tratando del gobierno en sí de Estados Unidos también está dividido, siempre, no solamente entre dos partidos políticos, entre los demócratas y los republicanos, pero están divididos dentro de ellos mismos, como pasa en estos momentos. Dentro de los demócratas hay divisiones, dentro de los republicanos hay divisiones, pero la división más importante era cómo ellos iban a confrontar todos estos movimientos sociales, toda esta desobediencia civil. Y entonces los partidos
plantean dos soluciones diferentes. Los demócratas dicen, bueno, especialmente dirigiéndose hacia los afroamericanos, ¿no?, que hay que la razón por la cual la gente está protestando es por el racismo y por la falta de recursos, que lo que hay que hacer para tranquilizar a la gente es darle servicios sociales, poner dinero en las comunidades para darle entrenamiento, para que puedan, entrenamiento académico para que las personas se puedan educar y tener acceso a los trabajos, mejores acceso al trabajo. Y ellos lo ven desde ese punto de vista, pero los republicanos dicen que la razón por todo ese levantamiento es que son unos criminales. Y Richard Nixon, ¿verdad?, se le atribuye el comienzo de esta guerra contra la droga. Richard Nixon empieza a decir que el problema es los tecatos. Y no digo eso en términos negativos, sino que él dice el problema son los drogadictos. Y nosotros tenemos, y estos criminales, porque están rompiendo la ley. Lo mismo que dicen hoy día cuando Black Lives Matter, la gente protesta, el gobierno de Trump está tratando de criminalizarlo. Está diciendo que están rompiendo la ley. Y no se les quiere, los republicanos no querían mirar las causas por esos levantamientos. Los demócratas decidieron que las causas eran económicas y tenían que ver también con el racismo. Estas dos vertientes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los demócratas empiezan a dar dinero a diferentes partes de las comunidades, siempre mirando con el ojo a dividir. Por ejemplo, cuando ellas daban dinero, puede ser que se lo den más a los afroamericanos que a los latinoamericanos, o que se le den más a un cierto tipo de grupo afroamericano que a otro tipo de grupo de afroamericanos. Pero como quiera están dando dinero y reconocen que el racismo tiene un rol que jugar, un papel importante que jugar en esas luchas sociales. Los republicanos dicen que no, que esos son gente criminales, que no tiene nada que ver con ninguna causa social ni el racismo. Entonces, la solución de los republicanos es reprimir a la gente. Ellos lo ven como vamos a reprimirnos, vamos a encarcelarlo. Esa es la única solución porque son unos criminales, no importa los programas que le demos. Juanita, antes de la guerra contra las drogas, se desarrolló lo que llamaron guerra a la pobreza, contra la pobreza. Entonces, que era para darle servicios a la comunidad, para sacar las comunidades pobres a que tuvieran pareja con la sociedad. Entonces, después no se logra la guerra contra la pobreza y entonces desarrolla la guerra contra las drogas para criminalizar y encarcelar a toda esa gente. ¿Qué tú crees? Bueno, es que no es uno antes que el otro, es que los dos partidos políticos tenían su visión de mundo a la misma vez, simultánea. Es que cuando los demócratas están en el poder, después de que asesinan a Kennedy, que viene Johnson es demócrata, él empieza a pasar una serie de reformas que es la guerra contra la pobreza, pero a la misma vez los republicanos tienen la idea de que son unos criminales, y eso pasa a la misma vez. Lo que pasa es que no están en el poder. Una vez ellos adquieren el poder y está Nixon a cargo, está Reagan a cargo, los republicanos, ahí es donde ellos pueden imponer la retórica de que son criminales. Lo mismo que está pasando ahora con Donald Trump, que está imponiendo toda esa retórica de que hay una guerra contra las drogas, una guerra contra los inmigrantes. Era exactamente igual. Así, ¿qué es lo que pasa al final? Lo que pasa al final es que los demócratas, por tratar de ganar más elecciones, ¿verdad?, empiezan a cambiar su posición de tal punto que bajo la presidencia de Clinton se pasa unas reformas a los códigos penales y aumentan el tipo de crímenes por el cual uno puede ser juzgado
no solamente por crímenes de droga, sino todo tipo de crímenes. Bajo Clinton, ellos añaden 50 crímenes por el cual te podían dar la pena capital. O sea, nosotros usualmente vemos a los demócratas como más liberales, pero ya cuando viene Clinton, ya ellos, el miedo de que los republicanos le van a ganar las elecciones, se ponen casi tan opresivos como los republicanos. Entonces, pasan una serie de leyes que dicen, ok, ayer no tenías que ir a la prisión por este tipo de crimen, ahora no solamente tienes que ir a la prisión, sino que vamos a aumentar las penalidades. Y no solamente tenías que ir 4 años, ahora tienes que ir 2 años. Y tienes que ir, se pasan la Rockefeller Drug Laws, que dicen que si cometes ciertos crímenes que tienen que ver con las drogas, pero no solamente eran las drogas, tienes que estar encarcelado y la pena puede ser 15 años a 25 años de cárcel. Aumentan todas esas penalidades y el gobierno federal entonces empieza a dedicar más y más fondos a esa guerra contra la droga. Pero lo importante es saber que de dónde surge esa guerra a la droga era para criminalizar muchos de esos sectores que se estaban rebelando, dentro de los cuales estaban todos los grupos de la gente de color, ¿no? Estaban la gente pobre, porque ¿quién son los que más, la gente que más van a la cárcel? La gente pobre, la gente de color, y dentro de los pobres, los gringos también, los anglosajones, ¿no? Y dentro de la gente que estaba luchando por los derechos al bienestar público, había muchos anglosajones, porque ellos componen la mayoría del país. La represión ataca a ciertos grupos económicos, los más pobres, y a grupos étnicos raciales. Entonces, Juanita, hoy día el sistema carcelario es una industria privada, al igual como también los que dan los somos a los carros, los jueces que atienden esos casos son gente privada. Entonces, ¿cómo logramos qué está pasando ahora mismo? Bueno, espérate, yo no diría que son privados porque eso lo controla el Estado. Hay cárceles privadas y hay prisiones privadas, pero la mayoría la mayoría de la gente que está a cargo son el gobierno federal o el gobierno estatal. Oímos mucho a veces cuando estamos bregando con el issue de las personas indocumentadas, porque hay muchas instituciones de personas donde mantienen en cárcel a personas indocumentadas que son privadas. Pero la mayoría de las instituciones penales, no de personas indocumentadas en los Estados Unidos, los controlan los gobiernos locales, los gobiernos estatales o el gobierno federal. Lo que pasa ahí también, que es importante en estos términos de la guerra contra la droga, es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando usa la palabra criminal. Por ejemplo, hay personas que usan la palabra indiscriminadamente. Yo en todos mis escritos evito usar la palabra criminal, al menos que esté citando a alguien que ha estado preso y que use esa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque cuando se piensa en un criminal, por lo general, en quien están pensando en los afroamericanos, los indios americanos, los latinoamericanos, la gente pobre. Y es una palabra como un code. Tú dices la palabra criminal, nadie va a pensar en un anglosajón de clase media o en un anglosajón de clase alta. No va a pensar en los militares, no van a estar pensando en la policía, aunque los militares están matando miles y miles de personas en otros países. No van a estar pensando necesariamente en inmigración, no van a estar pensando en los policías comunes y corrientes. Cuando tú usas esa palabra criminal, aquellas personas que pensamos en esos sectores como criminales somos las minorías. La mayoría de las personas piensan en nosotros, la gente de color y la gente pobre. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esas palabras. La otra cuestión es que cuando estamos hablando de drogas ilegales, las drogas que son ilegales hoy, con la excepción de las píldoras, ¿verdad?, eran legales en un pasado.
el opio, la cocaína, la heroína, la marihuana, en un momento de la historia de Estados Unidos eran legales. Y el alcohol era ilegal. Y no solamente eso, sino que la droga que más, porque el alcohol es una droga, las drogas que más daño causan dentro de las comunidades es el alcohol. Bajo el alcohol la gente comete los crímenes más horrendos. También bajo el crack. Y según las mujeres que yo he entrevistado, también bajo la droga Xanax, que es una droga legal. Entonces, ¿qué está pasando? Que mientras nosotros estamos pensando en esta división entre drogas legales y ilegales, hay una gran proporción de la población que está alcoholizada. Y eso no se le ve como un crimen, porque es una droga legal. Juanita, vamos a coger varias llamadas a ver qué opinan y qué preguntas nos tienen nuestros radioescuchas para usted.